Si entendiste o no entendiste, no importa, parece, ¿no? Nos acostumbramos, parece, como a tener vergüenza a preguntar cuando no sabemos algo o no entendemos algo. Y lamentablemente cerramos una puerta que es la puerta de la educación. Cuanto más preguntas te haces, más vas a aprender. Y prohibirle a un niño preguntar es matar su educación. ¿Sí? Grábate bien en tu cabeza. Que te pregunten todo, que es un desafío para vos como papá poder responderle. Que pregunten, que hablen con vos. Porque si no, no le respondes vos, le van a preguntar al internet, ¿no? Y el internet le va a responder lo que vos no querés que le responda. Entonces, muchas veces, ese reto, ¿no? No tenés que cuestionar nada. ¿Sí? Yo soy, digamos, perfecto. Esa señora pensaba o pedía obediencia ciega, digamos, ¿no? Y yo creo que también por eso los chicos tienen problemas para declarársele a la chica que conocen, que le gusta, ¿no? Porque no, ¿cómo le voy a preguntar si quiere orar conmigo, si quiere? No, tienen vergüenza. Desde chicos ya te inculcan que no tenés que preguntar nada, ¿no? A los gobiernos de Latinoamérica les conviene que la gente no estudie, que, que no progrese, que no pregunte, que se sujete así como una masa, ¿no? Que hace lo que ellos quieren. Y a muchos padres y a muchas personas podemos decir que les viene bien, digamos, que nadie le cuestione. A las religiones, por ejemplo, siempre les comento a ustedes que cuando yo era chiquito pregunté una vez, una sola vez pregunté, ¿por qué había que repetirle a Dios tantas veces lo mismo que Dios no se da cuenta, no le llega, hay que hacer mucha fuerza para que llegue? Eso no se pregunta. Vos estás dudando de Dios. O sea, te cortan, digamos, la, la, la posibilidad de aprender. Y los que me conocen saben que yo soy muy curioso, muy preguntón. Y por eso, digamos, he logrado sacarme todas las dudas. Mi profesor me decía, cada vez que le enseñaba algo, dice que yo ya estaba investigando para ver si lo que él decía estaba correcto o no, y se sentía como observado, dice, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que dar lugar a cuestionar cosas, a preguntar cosas. Si usted ha venido a esta iglesia, pregunte todo, pregúnteme a mí todo. Algunas cosas sé, otras cosas no sé. Pregunte a Dios todo. Hable con los hermanos. No venga y se siente y se vaya como en las religiones comunes. Pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Esto no entendí. ¿Qué significa este pasaje? ¿Mm? Cuando vamos a la Biblia, vamos a encontrar un pasaje que nos habla justamente de un hombre que preguntó, que se animó a preguntar, a pesar, digamos, de que nadie se animaba. Él sí se animó. Y vamos a ir justamente al pasaje que está en Mateo, capítulo 11. Mateo, o San Mateo para los discípulos nuevos. Mateo, capítulo 11, versículo 2. Mateo 11, 2. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.
Este Juan no debemos confundirlo con Juan el apóstol. Este Juan es el bautizador, el bautista, el último profeta que existió. Podemos decir que él nació un poco antes que Jesús. Se calcula más o menos en el año 7. Y él, podemos decir que por ser hijo de sacerdotes, le correspondía ser un sacerdote. Pero se fue a vivir al desierto. Parece como que él no soportaba ese ambiente que había en medio de estos religiosos. Algunos decían, bueno, que él había pertenecido a una secta que se llamaban los Esenios. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque Juan el Bautista era una persona que tenía convicciones claras con respecto a Dios. Los esenios estaban un poco confundidos en algunas cosas con respecto a Dios, y especialmente con la salvación. Juan el Bautista, o Juan el Bautizador, tenía una actitud de condena a la forma, al orden que estaba establecido ahí en Israel. ¿Cómo los trataba a los líderes religiosos? Su clásica frase, generación de víboras, ¿no? Así, digamos, yo creo que nadie de esta gente, a nadie de ellos le debe haber caído bien que venga un predicador y que le diga generación de víboras, ¿no? Bueno, por lo visto no le importaba cómo le caía a la gente, y mucho menos a la gente, digamos, de poder, a la gente de dinero, a la gente que tenía fama ahí en Jerusalén, en Israel. No le importaba. Él hacía, como bien todos los profetas, tenía un mensaje de Dios para el pueblo. Y él daba el mensaje de Dios. En este sentido, los líderes religiosos, para él eran víboras. Y cuando venía la gente diciendo, bueno, yo soy judío, bueno, él decía, bueno, eso no vale nada. Y eso, digamos, le chocaba a la gente. O sea, mucha gente orgullosa, digamos, de su apellido, orgullosa de pertenecer a una familia del pueblo de Dios, como decían ellos. Era como que medio chocante, bastante chocante, ¿no? Eso no vale nada, eso Dios puede levantar de las piedras, hijos de Abraham, dice, ¿no? O sea, le decía de una manera así muy frontal, podemos decir una persona que no se guardaba nada. Pero sin embargo, la gente lo quería, lo respetaba, la gente se arrepentía de sus pecados, la gente se reconocía que lo que él decía era cierto, que él cuando le decía víboras a los religiosos era porque la verdad eran unas víboras, ¿no? Eran corruptos todos, inmorales, indecentes, adúlteros, estaban llenos de ambiciones, tenían un montón de actos de corrupción, hasta homicidios había, que estaban todos tapados, nunca iban presos ellos. Entonces, él sabía todo eso, era un profeta de Dios. Y cuando él hablaba de que ser hijo de Abraham no tiene ninguna validez para tener un mérito delante de Dios, también. Porque pertenecer a una religión, pertenecer, digamos, a una familia de pueblo de Dios, entre comillas, no te hace a vos mejor gente. Hay un montón de acá que están presentes que no pertenecen a grandes familias y sin embargo son grandes siervos de Dios. Y hay un montón también que pertenecen a grandes familias y ya no están aquí, que mejor ni hablar de ellos, porque hicieron escándalos, porque se portaron re mal, porque dejaron re mal parada la iglesia en donde estuvieron. Entonces, pertenecer a una religión no te hace delante de Dios más ni menos. Y eso lo dejó bien claro. Y su predicación giraba alrededor de que las personas reconozcan esto y se arrepientan, y al agua. Él lo bautizaba, ¿no? Lo sumergía en agua. La Biblia dice que ellos, confesando sus pecados, se bautizaban. ¿Se imaginan? Soy un adúltero, bueno, al agua, ¿no? El otro, soy un mentiroso, al agua. Confesando sus pecados, llorando, volviéndose a Dios. Y la gente lo seguía, lo respetaba, lo quería. Lo tenía como un profeta. Si bien nunca hizo ningún milagro, Juan,
el bautizador, nunca hizo un milagro, pero él tenía en su corazón podemos decir, la autoridad, ¿no? La autoridad espiritual. La autoridad espiritual se gana, mi querido hermano. No sirve de nada quedar bien con la gente. La autoridad se gana con tu vida delante de Dios. No importa lo que la gente crea, lo importante es qué cree Dios, cómo te ve Dios. En este caso, Juan el Bautista es un ejemplo de eso. Nunca hizo un milagro, pero con su predicación y con su forma tosuda, ¿no?, de ver, digamos, el ministerio, hizo que todo el pueblo vuelva a Dios. Y bueno, encontramos que por hacer este tipo de cosas, no le fue tan bien, ¿no? Un poco es lo que veíamos hace rato, digamos, con la canción que cantamos. Fíjense que el pasaje comienza diciendo: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel. Esto es como eso, ¿vieron esos hombres que tienen muchos perros? Yo veo muchas veces cómo algunas personas maltratan a los perritos, ¿no? Los perritos son fieles, te cuidan, se ponen contentos cuando vos venís, digamos, y hay personas malas que los pegan, los patean, todo. Y a pesar de que ellos son fieles, son buenos, hacen su trabajo, cuidan la casa, todo, nadie se ocupa de ellos, ¿no? Cuando están enfermos, nadie los lleva al veterinario, nada. Se curan solitos ahí, tristes. Y qué triste, ¿no? A veces este mundo trata así a la gente buena. Si vos sos bueno y querés hacer las cosas bien, en vez de animarte, en vez de decir, vamos para adelante, te pegan una patada, ¿no?, a la cárcel, ¿no? Ahí. Y Juan el Bautista, digamos, era un hombre, podemos decir, de Dios. No había extorsionado a nadie, no había matado a nadie, era una persona que predicaba la palabra de Dios. Sin embargo, lo encontramos preso. Bueno, hace rato decía que él era frontal. Y claro, una vez pasaba Herodes por ahí. Herodes era, como decir, el gobernador del lugar, el máximo representante del Imperio Romano, porque el Imperio Romano había puesto a Herodes ahí. Y él se paró en media calle, le salió y le dijo: estás en adulterio, porque la esposa que tenés es mujer de tu hermano, arrepiéntete, ¿no? Y Herodes se quedó blanco como una hoja, ¿no? Los historiadores dicen que Herodes le tenía miedo. O sea, él era tan poderoso que lo podía hacer matar todo, pero le tenía miedo a Juan, porque era el único que se le plantaba al frente y le ponía los puntos sobre la I, ¿no? Y eso es lo que necesita el mundo hoy. Necesita a alguien que le diga la verdad, que no ande con, pobrecito, que le diga la verdad. Estás en pecado, arrepentite, volvé a Dios. Estás en pecado. Y dice que Herodes, claro, le tenía miedo. Y la mujer de él, que era la mujer de su hermano, y era verdad, estaba en adulterio, no le cayó nada bien. Y no hay nada peor que caerle mal a una mujer. ¿Sí? En la Biblia tenemos peores ejemplos. Jezabel, le caes mal a Jezabel. Y curioso, ¿no? Porque dicen que este Juan el Bautista es como un nuevo Elías. Y le pasó casi lo mismo que Elías, podemos decir. Se vestía igual que Elías, dice que no se vestía con corbata, con pantalón, no, ¿qué? Dice que tenía un cuero. Imagínense que sale un hombre así con cabello largo, así con barba, no se afeitaba, era nazareo. Sale en medio de la ruta y te dice: pecador, ¿no? Arrepiéntete. ¿Qué? Y nosotros nos perdemos ahí detrás de una piedra, ¿no? De miedo. Parece medio loco también. Y la gente lo seguía, lo quería. Era un hombre de Dios. Hoy la iglesia necesita hombres así, que digan la verdad, que no tengan miedo de nada, que sean valientes y que puedan decirle al mundo que este mundo está podrido, es una basura, que todo lo que hace solamente es
corromper, destruir, robar, y etcétera, etcétera, etcétera. Este mundo va directamente al infierno. Y por decir eso, la mujer de Herodes, que era mujer de Felipe, su hermano, estaba todo el tiempo viendo cómo podía eliminar a este Juan el Bautista. Así se hacían las cosas y aún hoy se hacen así. Si vos decís a alguien algo de poder, bueno, te eliminan. Apareces muerto, desaparecido en algún pozo. Se habla mucho de la dictadura, pero hoy en día aparecen muertos todos los días, gente. Lean los diarios. Entonces, cuando pensamos diferente, cuando cuestionamos mucho, somos peligrosos. No hay que cuestionar nada. En este caso, Juan el Bautista estaba en el blanco de los francotiradores de Satanás. Porque encontramos acá que esta mujer, que era reina, porque estaba con Herodes, lo quería matar. Hay una parte en la Biblia que dice que Herodes lo protegía para que no pase esto. O sea, parece que Herodes sabía que la mujer lo quería matar. Entonces él como que cuidaba, digamos, que no lo maten. Porque era un hombre, a pesar de que Herodes era un perverso, lo respetaba a Juan y le tenía miedo porque era un hombre que decía la verdad, un hombre de Dios. Pero está en la cárcel. Sí, está en la cárcel. El mundo maltrata a los que hacen bien las cosas. Grabátelo bien en la cabeza. No por hacer bien las cosas te va a ir siempre bien. Al contrario, cuando más te acercas a Dios, se van a presentar las cosas cuesta arriba. Cuando más te alejas de Dios, todo es como que estás conforme a los demás, nadie te va a decir nada. Pero fíjense que la Biblia nos muestra que este Juan estaba preso, pero igual le llegaban ahí dentro de esa celda, que era un calabozo ahí que tenía unos grillos, dicen los arqueólogos han encontrado en la fortaleza de este Herodes, porque ahí era donde estaba preso Juan, han encontrado como unas cadenas ahí, que ¿cómo será la calidad y el peso de las cadenas que sobrevivan tanto tiempo? Estaban ahí. O sea, estabas encadenado. No era una cárcel como ahora que están ahí tomando tereré, pantalón corto. ¿Qué? No estabas encadenado. Encadenado estaba ahí. Claro. Eran unos calabozos que había ahí abajo de la fortaleza de este Herodes. Entonces, fíjense que cuando pensamos en un hombre de Dios encerrado en la cárcel, encontramos que Satanás debe haber estado contento y haber dicho, bueno, por fin lo encerré a este. Ya no va a poder predicar más, ya no va a poder decir más la verdad. Aquí va a estar bien encerrado. Pero este Juan estaba en la cárcel, pero no contaban con la astucia de Juan. Había otros Juanes por ahí. Dice, fíjense, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió ¿qué? 2 de sus discípulos, o sea que había más todavía, ¿no? Lo van a matar a Juan, pero van a quedar sus discípulos. Y si matan a sus discípulos, van a quedar los discípulos de los discípulos. Y el pueblo de Dios nunca va a ser vencido. ¿Se dan cuenta? Amén. Lo mismo hicieron con Jesús. Lo encerraron a Juan, pero sus discípulos estaban libres. No podían encerrar todo el pueblo, ¿eh? El pueblo no se lo puede encerrar completamente. Lo tratan de hacer, pero no pueden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos discípulos, podemos decir que estaban ahí con este Juan y le iban a contar las cosas que estaban pasando. Juan era una persona que estaba informada de la realidad de su ciudad. Él sabía bien en qué andaba la ciudad. Por eso cuando predicaba, él predicaba con autoridad, porque él sabía, y de buena fuente sabía. Los discípulos lo tenían al tanto qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué le habrán contado, no? Le habrán contado seguramente de que Jesús había dado un súper mensaje ahí en el monte y que había dejado mal parado a muchos maestros religiosos, casi igual que Juan el Bautista, y peor. Nada más que Jesús no era tan frontal como Juan. Jesús andaba más con eufemismo, ¿no? Es como que te decía las cosas
de una manera agradable, ¿no? Pero te las decía igual, ¿no? En vez de decirte, por ejemplo, generación de víbora, como decía Juan, él decía, vosotros no sois de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Bueno, pero Jesús tenía gracia, dice, ¿no? Él estaba lleno de gracia. Y cuando encontramos esta situación en Juan, vemos que él estaba, podemos decir, escuchando. ¿Qué hacía Jesús? Y Jesús seguramente le deben haber contado que un centurión le mandó a decir que si podía sanar a su siervo y que con una sola palabra suya bastará para sanarlo. Y se sanó. Y Juan se agarraba la cabeza, ¿no? Y venía otro y decía, no, vos sabés que venía, como veíamos el domingo pasado, ¿no? Venían trayendo a un jovencito muerto y vino y él tocó al muerto y revivió, dice, ¿no? Y Juan se agarraba la cabeza, decía, ¿qué pasa acá? ¿De qué me estoy perdiendo? Un poco el gozo, un poco la duda. Y otra vez volviendo a eso, ¿no? Que más de uno de los que está acá que ha sufrido de alguna manera, digamos, haciendo el bien, lo han tratado mal, o lo siguen maltratando mal, o te siguen golpeando bajo, ¿no? Bueno, quizás podemos entender un poquito a Juan. Cuando haces las cosas bien y en vez de decirte qué bien que hiciste, te dicen, no, está todo mal, te sentís mal, ¿no? Por el piso. Bueno, en ese sentido, Juan debe haber estado, podemos decir, en un bajón, como dicen los chicos. Podemos decir que él veía todo gris. Esas cárceles, ese calabozo, el maltrato de los soldados, las cadenas, la incomodidad. Un hombre que estaba acostumbrado a estar libre en el desierto, estar encerrado. Y es más, estar encerrado, los profetas que estaban encerrados terminaban muertos. O sea, no era que uno decía, bueno, voy a esperar un juicio. ¿Qué juicio? Vos ya estás hombre muerto. Solamente hay que esperar el tiempo, hay que esperar que algún funcionario se le dé por matarte y te van a matar. No vas a salir de acá. Te encarcelaron y estás muerto. Sentirse morir, estar solo en un calabozo y ver que ya no puede hacer nada. Y escuchar estas noticias, ver a sus discípulos contentos, gozosos, contándole las cosas que ellos mismos vieron y decirle, bueno, hay uno ahí que está haciendo esto y lo otro. Y Juan, que como decíamos recién, estaba sumergido quizás en una cruel depresión. Las dudas. Esas dudas que entran en vos cuando te enterás de algún chisme, alguien te dice un chisme y estabas bien, digamos, pero no sé si te pasó, te contaron algo, dice, no, pasó esto y ya, ¿no? Ya no tenés ganas de hacer nada. Y en este caso vemos que Juan estaba justamente en una situación de cárcel, de muerte. El olor, el lugar pequeño, la incomodidad, las ratas, los mosquitos que había en el lugar, el calor, la falta de agua, la falta de comida. Todo parece catapultarte directamente. Muchas veces yo cuento algunas cosas sobre mí, pero creo que nunca les conté esto. Yo estuve sumergido en una depresión de verdad. Y yo recuerdo que me acuerdo que vivía en como una construcción, era un seminario que estaban construyendo, y me dieron, digamos, un lugar, y yo me acuerdo que llegué del trabajo, y estaba, digamos, estaban en clase ahí, entonces yo fui al fondo, había un aula, y me acosté en el suelo, había un montón de escombros ahí, y quería morirme, ¿no? No quería saber nada de nada. Tenía 19, ¿cuántos? 20 años tendría. Y yo calculo que mucha gente quiere morirse hoy en día porque no aguanta este mundo. Porque ve todo cuesta arriba, todo sale mal. Y en este caso, parece como que ese lugar donde hay escombros, donde está oscuro,
donde no hay nadie, donde estás solo, parece como que todo acompaña tu dolor, ¿no? Falta un bandoneón nomás que suene al final, ¿no? Suena un bandoneón y ya estaría fatal, total, un tango fatal, ¿no? Y en este caso encontramos que Juan estaba sumergido en esas dudas. ¿Habré hecho bien? ¿Estaré en lo correcto? ¿Habré entendido bien el ministerio? ¿Será que soy un hombre de Dios? ¿No será que es verdad lo que dicen los demás, que estoy loco? ¿No será que la verdad que soy el único acá? Nunca voy a lograr nada. Quizás cuántas cosas se habrá planteado en ese lugar. Por la pregunta que él hace. Fíjense la pregunta que hace. Un poco enojado, un poco también como una pregunta así como, decime algo que cambie esta actitud en mi vida. Dice, ¿eres tú aquel? O sea, no lo veía a Cristo. Y si vos no lo ves a Cristo, estamos mal. Porque el no ver a Cristo nos puede sumergir en el peor momento de tu vida. Si has dejado de ver a Cristo. ¿Eres tú? Fíjense la pregunta, ¿eres tú? ¿Sos vos? Y una pregunta podemos decir que, ¿cómo se puede responder eso? ¿Qué querés que vaya Jesús, te diga, mirá, yo soy? Presentarse, no hubiera costado nada a Jesús ir a verlo, Juan, si con los discípulos podría haber ido. Pero muchas veces la fe no viene por el ver. La fe viene por el oír. El oír y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. En este caso encontramos que Juan no podía reconocer a Cristo. ¿Eres tú? Y fíjense la segunda, o esperamos a otro. Es como que, si me decís, sí, soy yo, entonces todo lo que hice tiene sentido. Porque preparé al pueblo. Porque hice lo que Dios me pidió. Pero si me decís que no, o me salís con una respuesta que enseguida me voy a dar cuenta que es falsa, que sos un falso maestro, entonces mi mundo está perdido. Soy un altruista, un loco suelto que está ahí, va en este caso no suelto, encarcelado, un rebelde sin causa, una bala perdida. Encontramos que este Juan está encerrado no solamente en esas paredes de esa cueva, de ese calabozo, sino que está encerrado en sí mismo, está ensimismado. ¿Estoy haciendo bien las cosas? ¿Eres tú? Desconocía todo. Y los discípulos acompañándolo, ¿no? Como Job, veíamos hace un momento. Cuando estás en la peor, qué bueno que haya alguien por lo menos que te acompañe, que te escuche, que esté ahí. Los discípulos allí escucharon a Juan y quizá ellos se preguntaban, ¿qué le pasa al maestro? ¿Por qué pregunta esto? Y se fueron. La Biblia hace como si hubiera sido en cuestión de un segundo, como en un WhatsApp que te llegó así, ¿no? Como pasa por alto, como que no es importante todo el trayecto. Tuvieron primeramente que buscar, investigar, tuvieron primeramente que tener los medios, porque no era como decir, bueno, yo me quiero ir a tal lugar y bueno, agarro el auto y me voy. No era gente de dinero, era gente que tenía, digamos, sus limitaciones. Los discípulos de Juan eran personas muy, muy austeras. Encontrar a Jesús, ¿dónde está? Capaz que está en Córdoba, bueno, y tenemos que ir hasta allá. Bueno, en este caso lo buscaron hasta que lo encontraron, pero eso no es importante. Mateo lo pasa por alto. Pasa como que los discípulos del versículo 2 al versículo 3 es cuestión de un segundo para vos y para mí, para el mundo que vivimos.
No dice todo lo que tuvieron que pasar estos discípulos para llegar a Jesús. La cosa es que llegaron. Porque si vos querés llegar a Jesús, vas a llegar a Jesús. Nada puede detenerlo. ¿Te das cuenta? Si hoy querés llegar a Jesús, podés llegar hoy a Jesús. Nada puede detenerte. En un segundo te podés presentar delante de Jesús. En este caso encontramos que los discípulos de Juan el Bautista, estos seguidores, estos alumnos, estos Juanes pequeñitos, llegan a Jesús, versículo 4, y le dicen el mensaje de su maestro. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y capaz que hasta con la misma tonada de voz, todo, los discípulos copiaron todo de su maestro, ¿no? Y seguro que alguno de ellos capaz que estaría vestido igual, no sé. Es increíble, digamos, cómo seguían a sus maestros en aquel tiempo. Les imitaban todo. Así era. Y Jesús, con esa forma tan agradable de hablar, ¿no? La respuesta de un maestro, siempre enseñando. Ay, Juan, ¿qué hemos aprendido del profeta Isaías, Juan? ¿Se acuerdan del profeta Isaías ustedes, los evangélicos del siglo XXI? He venido a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos. ¿Se acuerdan? Hoy se ha cumplido esta palabra, dice, ¿no? Es la predicación de Jesús de Nazaret. O sea, el profeta había hablado del Mesías, ¿no? Y podría haberle dicho, sí, soy yo, bueno, anda a decirle eso. Pero no, el maestro, ¿no? Volviendo a la palabra de Dios. Siempre un buen maestro te va a guiar a la palabra de Dios. No el yo pienso, yo creo, mi posición es, no. El maestro bíblico te va a guiar a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No la psicología, la filosofía, la sociología. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? Y es como que Jesús, como un buen maestro, lo lleva a la Biblia. Y fíjense cómo le responden. Y haced saber a Juan, haced saber, Juan era hijo de sacerdote, era un tipo que se pasaba predicando Isaías todo el tiempo, y dice, decid las cosas que oís y veis. ¿Y qué vemos? Bueno, versículo 5. Los ciegos ven. Hasta el día de hoy, mis queridos hermanos y amigos presentes, no se puede dar vista a un ciego. No hay forma. Los cojos andan. Hasta el día de hoy. Bueno, en el Mundial 2014, el puntapié inicial lo dio a una persona con una pierna robotizada. Y justo cuando lo estaban por filmar, se arruinó todo y no se pudo filmar eso. Así iba a comenzar el Mundial en Brasil, pero no se pudo. No saben qué pasó. Falló la tecnología. Hacían que un parapléjico pueda patear en el primer partido de ese Mundial. Pero acá los cojos andan. O sea, la gente que no podía caminar ahora camina. Los leprosos son limpiados. Enfermedades incurables que había en ese tiempo, algunos creen que es psoriasis, enfermedades de la piel, limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado que, sí, y la mejor traducción sería las buenas noticias. Justamente los discípulos de Juan, en su gran mayoría era gente pobre. Gente que había sido olvidada por el gobierno de su tiempo, como hoy también. Los pobres siempre reciben malas noticias, ¿no? Y pensando un poco en esto, la vez pasada fui a comprar pan y llegué a una
Bueno, los discípulos ya saben lo que me pasó. Yo digo que a partir de hoy, $1, 1 kilo de pan. Así es. No sé si se dio cuenta, ¿no? Está a 380 el kilo de pan. Por lo menos en mi barrio. O sea, $1, 1 kilo de pan. Así estamos hoy en día. Mala noticia para los pobres. Para los ricos, compra 2 kilos, ¿no? Pero para el pobre, que apenas alcanza a comprar 200 pesitos de pan, es cada vez menos comida. ¿Te das cuenta? Malas noticias para los pobres siempre hay. Van a rebajar, dice que te van a pagar, no sé en cuántas cuotas, el aumento, cosas por el estilo. Y al final, bueno, hasta que te paguen el último, la inflación, ¿no? Entonces siempre mal para el pobre. Todo mal. Si te matan, si te pegan, jamás va a salir, tu juicio nunca va a salir en la televisión, ¿no? Porque sos pobre, porque no tenés los medios. Muchas veces encontramos que tanto en el tiempo bíblico como en el tiempo presente, los pobres reciben malas noticias solamente. Pero en este caso, si sos pobre o seas rico, no importa tu condición económica para Dios, hay buenas noticias para vos. Buenas noticias de salvación. Buenas noticias que te muestran justamente que este mundo pasa y que Dios puede hacer que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos sean limpiados, los sordos escuchen, los muertos sean resucitados y los pobres reciban buenas noticias. Así sea que tengas un pan duro para comer. Si estás con Jesús, lo tenés todo. Y si tenés un manjar ahí y sos un amargado, no te sirve de nada. ¿Te das cuenta? Entonces, es como que al final, es como que Jesús le dice, mira, vos estás preso, pero hiciste un gran trabajo porque preparaste al pueblo para recibir esto. Se cumplió, en otras palabras le está diciendo, se cumplió la profecía. ¿Te acordás la profecía de Isaías, esa que tanto predicabas vos? Bueno, esa profecía se cumplió. No te estoy diciendo que yo soy, date cuenta solito con lo que vos sabés. Juan se debe haber muerto chocho. Yo calculo que le cortaron, dice que le cortaron la cabeza a Juan, pero debe estar con una sonrisa, Juan. En cierta oportunidad, cuando recién me había pasado, ya le comenté esto a algunos hermanos, había recibido el ministerio, bueno, y había recibido la casa, las dos cosas pasaron casi simultáneamente. Y en una pesadilla que tuve, creo, no sé, creo que fue una pesadilla, había como un ser ahí que me decía, yo te puedo matar a vos, ¿qué te haces el bueno conmigo? Y en ese momento me puse a orar en esa pesadilla. Y le dije, bueno, si me matás, me haces un gran bien, porque me voy con mi Salvador. Y si me dejas vivo, me haces un gran bien, porque siempre voy a estar con mi Salvador. Y me desperté. Se fue. Se terminó la pesadilla. En este caso, Juan estaba preso, pero ¿quién estaba preso en realidad? El mundo. Juan estaba libre. El plan de Dios lo estaba haciendo. La profecía se había cumplido y él había sido partícipe de todo. Había preparado el pueblo para Dios como el Señor se lo había pedido. Si vas a terminar preso por hacer la palabra de Dios, por obedecer a Jesucristo, si te van a tratar mal, si te van a hacer daño por ser fiel a Dios, adelante. ¿Quién gana? Dios gana siempre. Porque en este caso vemos que el evangelio y las buenas noticias, que no dependen de condiciones económicas, raciales, o digamos, de ser descendientes de Abraham, o tener, digamos, alguna posición dentro de la región, es suficiente. Y termina Jesús, ¿no? Un mensajito para Juan. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Textualmente esto quiere decir en el griego, el que no dude de mí. ¿Estás dudando de Jesús? Capaz que decís, pero no llego a fin de mes, todos me discuten, todos me hacen problemas. Capaz que, ¿dónde está Jesús?
O sea, capaz que cuando orás no te concentrás, digamos, en las cosas de Dios. No tenés ganas ya de leer la Biblia. Algunos no tienen ganas ni de venir a la iglesia. ¿Estás dudando de Jesús? ¿Te está faltando Jesús? ¿No lo estás viendo Jesús? ¿No será que estás como Juan ahí en una cueva? ¿Estás ensimismado? Mis problemas, mis problemas, mis problemas. Pensás en vos nomás. La vez pasada recibí un devocional que me manda siempre un hermano y ahí decía, ¿no? Que la tristeza te hace mirar para atrás. La depresión te hace mirar para abajo. Pero Dios te hace mirar para dónde. Mirar las cosas de arriba, dice. No las terrenales. Poner la mira en las cosas de arriba, dice, ¿no? Quizás estás muy envuelto en las cosas que estás viviendo ahora y estás viendo horizontal, ¿no? Dice que la abeja, ¿no? Justamente el mismo devocional decía, ¿no? Que la abeja puede tener la tapa del cajón abierto arriba, puede volar e irse, pero la abeja ve siempre horizontal. No ve para arriba, no puede ver para arriba. Entonces puede morir dando vueltas, viendo horizontal. Tremendo. Juan estaba viendo horizontal, pero rompió esa horizontalidad, la palabra. Rompió eso con una pregunta a Jesús. ¿Eres tú? Tener tiempo y acercarte a Dios y decirle, ¿eres tú el que está causando eso en mi ser? ¿Eres tú? Porque si no te diste cuenta, de todos los que estaban acá, los discípulos, Herodes, Herodías, que era la mujer de Felipe, la gente que estaba allí en la cárcel, los soldados, todos. El único que comprendió a Juan fue Jesús. De ahí sacamos una aplicación para nosotros. Dios te comprende. Quizás no tenés que explicarle tanto a Dios. Él ya sabe lo que pasó. Pero es bueno que vos te acerques a Él con cuestionamientos, con preguntas. Señor, me pasó esto y lo otro. ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué me querés enseñar, Señor? Si leen los salmos, esta semana me tocó leer salmos nomás porque estoy leyendo ese plan de la Biblia cronológica y entonces te ponen todos los salmos que escribió David cuando lo perseguía Saúl, ¿no? Y él se preguntaba, ¿por qué el enemigo triunfa, Señor? ¿Por qué estoy en un pozo? ¿Por qué estoy enfermo? Y Dios te va a responder con su palabra. Dios te comprende. ¿El Señor te tiene paciencia o no? Ay, este Juan, che, no sirve para nada. ¿Para qué mando profetas así? ¿Así dijo Dios? No. Porque Dios dice que conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y sé de tu fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Aún si te tocara morir, sé fiel. Quiere decir en el lenguaje de Apocalipsis. El Señor te tiene paciencia. Si hasta aquí te has acercado y decís, bueno, no sé en qué voy a servir este año. No me siento digno de nada porque todos hablan mal de mí. ¿Qué voy a hacer? Deja que el Señor te guíe. Capaz que alguien te dice, bueno, vení, vamos a pintar la iglesia en 18. ¿No? ¿Qué hace falta? Es un servicio a Dios también. O alguien dice, bueno, necesitamos acá a alguien que ponga un tablón. Podemos poner un tablón. Quizás no estamos acá adelante con todos los reflectores, con todos los... No, capaz que no somos famosos, pero estamos sirviendo a Dios. Dios te comprende, Dios te tiene paciencia. Las dificultades crean como nubarrones. Y nosotros últimamente sabemos mucho de esas nubes, ¿no? Está así lindo el día y de golpe se nubla, ¿no? Y se oscurece todo. Bueno, así.
esas nubes no te dejan ver a Cristo. Juan estaba encerrado en esas nubes. Quizás por eso no lo reconoces al Señor hoy en día. Las dificultades muchas veces, así como las que presentó este profeta, te acercan a Dios. ¿Cómo? Porque tener una crisis semejante nos puede llevar a cuestionarle a Dios las cosas que están pasando. Quizás vos decís, bueno, ¿por qué me pasa esto? Pero no te preguntes a vos mismo, pregúntale a Dios. Así hacían los hombres en el Antiguo Testamento. Cuando Ana no podía tener hijo, ¿qué dijo? Señor, no puedo tener. Y fue a hacerle berrinche a Dios. ¿Cómo será que oraba? Que dice que Elí dice que pensó que estaba borracha, ¿no? Esta mujer está ebria, digiere tu vino, dice, ¿no? Enojado estaba el sacerdote. Y ella dice, no estoy ebria. Estoy pidiéndole a Dios un hijo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le dio el hijo o no? ¿Sí? Samuel, el profeta Samuel. Entonces, tenemos un montón de cosas así, ¿no? En la Biblia, el rey David, Abraham, ¿cuántos ejemplos necesitas para darte cuenta que ese es el camino? No se trata de hacer reuniones y reuniones, es tu vida y la vida de Dios. No se trata de figurar en ministerio y ministerio, se trata de tu vida y Jesús. Juan no tenía nada, pero él tenía una relación con Jesús. A este yo lo voy a preguntar. ¿Eres tú o no? ¿O esperaremos a otro? Así como... Y Jesús lo acercó a Dios, dice, los ciegos ven, los cojos andan. Las dificultades a veces que vivimos nos acercan a Dios. Y a través de las preguntas, mis queridos hermanos, aprendemos. Yo a los discípulos les vivo diciendo lo mismo. Los hermanos que hacen discipulado también aprendan esto. No se trata de leer la cartillita nada más. No va a venir más. Necesitan responder las preguntas. ¿Qué voy a hacer con esto? Una relación personal con Jesús. Ser discípulo de Jesús, ser seguidor de Jesús. Preguntarle a Dios todo. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Entonces es muy importante abrir la mente, dejar que entren las preguntas, los cuestionamientos, todo tipo de preguntas. Y en humildad decir, no lo sé. Lo voy a investigar y cuando lo sepa, te doy una respuesta. Aprender a preguntar. Ser fiel, mis queridos hermanos, no significa no tener problemas. No sé, ¿de dónde sacaron esto? Como un perrito que hace su trabajo bien, es maltratado y sigue haciendo su trabajo, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos portamos bien todo y nos pegan por todos lados, ¿no? Bueno, ser fiel no significa ausencia de problemas. ¿Estás siendo fiel a Dios? Bueno, correcto. El mundo te va a presentar aflicción. El Señor, ¿qué hace con las personas que están en este estado? ¿Los abandona? ¿Te abandonó Dios? ¿Te abandona Dios? Dios te acompaña en tu momento de debilidad. Él es el que mandó a los ángeles a dar de comer a ese profeta Elías. Él es el que mandó a estos discípulos. Dice, vida, decía Juan. Dios te acompaña en tu debilidad. Y por último, esas promesas de mandar un Salvador, esas promesas de mandar a Jesús a la tierra, se cumplieron. Dios cumple sus promesas. Si Él te prometió, Él va a cumplir. Él no se olvida. No te defraudará el que te guarda. El Señor hizo que esta pregunta de Juan sea respondida por medio de las acciones que Él hace. En vez de tener una vista corta, fíjate bien qué está haciendo Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Él está obrando en vos? ¿Por qué Él está obrando? Esas acciones están mostrando el cumplimiento de su palabra. Aprende como Juan aprendió, como nosotros
a través de esta palabra aprendemos que podemos, así como Juan, acercarnos con nuestras dudas a Dios y esperar su bendita palabra, su bendita respuesta. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque cuando nadie está, vos estás. Cuando nadie nos entiende, vos sí nos entendés, Señor. Y escuchás nuestras preguntas, nuestro dolor, y todo desaparece, Señor, con tu poder. Tu palabra nos llena de gozo. A pesar de todas las aflicciones, Señor, vemos que tu iglesia avanza, Señor. Eso es la mejor noticia que podemos tener. Que tu poder hace que personas que no tenían ninguna esperanza, hoy tienen esperanza en ti, Señor. Y aunque nosotros desaparezcamos, van a seguir muchos más, porque tu pueblo se multiplica, Señor. Y vos añadís cada día a la iglesia los que van a ser salvos. Te pedimos, Señor, que nunca olvidemos quién eres. Y que si en algún momento los nubarrones de la depresión, la tristeza, el desánimo cubren nuestra visión, podamos acercarnos a ti y preguntarte y escuchar tu divina respuesta. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén.